¿Cómo le va? Bienvenidos a la pantalla de Canal 10. Esto es 40D Argentina en Democracia, el ciclo en el que repasamos, además de algún otro tipo de acontecimiento, lo más destacado de la política en estos 40 años de democracia que supimos conseguir. Cuando en un año con muchas elecciones como el presente, vemos el desencanto de mucha gente con la política o con los políticos, mucha gente se refiere a que está cansada de los episodios de corrupción en la República Argentina. Y esta noche vamos a recordar uno de los más escandalosos, que como ha acontecido con otras historias también tan escandalosas en estos 40 años de democracia, la justicia no ha sabido poner orden ni condenar a quienes fueron los responsables. Esto quedó en una nebulosa, pero lamentablemente el episodio de las coimas en el Senado tuvo comentarios, acciones tan fuertes como la renuncia de un vicepresidente o como la denuncia de una de las personas implicadas que nos quedaron a todos o nos dejaron a todos un sabor verdaderamente agridulce. El de la corrupción que no tiene condena y que demuestra actores que por aquel entonces, estamos hablando del año 2000, siguen todavía presentes en actividad política aquí en la República Argentina. Vamos a presentar los títulos y a los invitados de 40D, Argentina en Democracia y el episodio de las coimas en el Senado. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Antes que nada vamos a presentar a los invitados de esta noche. El licenciado Gustavo Di Palma es investigador, es historiador y también comunicador. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Julio, gracias por la invitación, ¿cómo te va? Bueno, un gusto. Y Laura Sesma, una mujer con una dilatada trayectoria política, que en aquel entonces, en la época en que se produjo este escándalo de las coimas en el Senado, era una integrante del FREPASO, una de las fuerzas que se vio involucrada en esta suerte de mecanismo tan perverso para conseguir una mayoría en el Senado. Laura, bienvenida y buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, juntos vamos a tratar de recrear lo que fue este episodio. Y nosotros comenzamos, para que usted se ubique en lo que se vivía en aquel entonces, en el año 2000, en este intento de reformar la ley de trabajo o la ley laboral, ley 25.250, que terminó en un verdadero escándalo por denuncias de quienes decían aquí para conseguir la mayoría en el Senado que no tenían, hubo trampa y no cualquier trampa, pago de coimas. Vemos el contexto histórico. Desde agosto de 1997, las dos fuerzas políticas más importantes de la oposición conforman la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Montado en el discurso de la transparencia, la ética y la defensa de las instituciones, su candidato a presidente, Fernando de la Rúa, se muestra como la verdadera antítesis de la corrupción, el desapego a la ley y la ambición de poder representados por Menem. Desde el comienzo de su mandato, de la Rúa se muestra incapaz de solucionar el complejo cuadro de situación que le tocó heredar. La crisis se intensifica en octubre de 2000, cuando sorpresivamente el vicepresidente Álvarez presenta la renuncia a su cargo, acusando al gobierno de la Rúa de pagar coimas a los senadores para que aprueben la ley de reforma laboral.
Hablar de coimas en un gobierno que llegó y que fue votado por la gente, creo que consiguió casi el 48-49% del electorado en esa elección, y terminar reconociendo de que pagó coimas para modificar una ley laboral, me parece que fue de un durísimo impacto, sobre todo porque venía a tratar de subsanar las heridas que había dejado un gobierno esencialmente corrupto como el de Carlos Menem. Bueno, Gustavo Di Palma, Laura Sesma, creo que coinciden con esto para arrancar, que fue realmente grave que el gobierno de De la Rúa se viera inmiscuido en una situación así, ¿no? Sí, por supuesto. Recién hablábamos con Gustavo porque no recordaba exactamente la fecha en que se produce este escándalo, pero bueno, Gustavo me apuntaba que fue a los pocos meses de haber asumido la alianza, que asumió en diciembre de 1999, ganando las elecciones, como dijiste vos, con casi un 48%, y este escándalo, me recordaba Gustavo, se desata más o menos en mayo del 2000. Decirte que sí, fue lamentable y fue como el principio de la crisis que terminó finalmente con la profunda crisis del 2001. Yo participaba, como dijiste vos, en el FREPASO, pero dentro del FREPASO en el Partido Socialista, y para nosotros, por supuesto, donde la bandera de la honestidad, de la decencia y demás es un principio fundamental, de Palacio, de Juan B. Justo, de los fundadores de la socialdemocracia en Argentina, fue muy duro. La verdad que fue muy, muy duro. Y ya vamos a hablar acerca de la renuncia de Carlos Chacho Álvarez. De todos modos, sí, perdón, te quería agregar que, sí, claro, para colmo, como bien dijiste vos, siempre quedó en una nebulosa, porque realmente... No hubo condena de la mejor justicia. dicho, hubo absolución. Si hubo un fallo final en el 2013, después de 13 años, hubo una absolución de todo. Está bien. Tal vez la absolución, con fuertes testimonios, y algún reconocimiento de algunos de los senadores de haber recibido algo de plata, quedó tal vez como peor que si no se hubiera actuado, ¿no? Pero ya vamos a revisar eso más adelante en el programa. Gustavo, ¿por qué hacía falta en ese momento una reforma laboral? Bueno, nos tenemos que situar en el contexto económico y social que tenía Argentina en ese momento, que tenía algo de parecido a lo que vivimos hoy, solo que en ese momento no teníamos inflación. Teníamos otro fenómeno económico al que no estamos habituados los argentinos, que es deflación. Y veníamos de un proceso de estancamiento de la economía bastante prolongado. Lo productivo no iba ni para atrás ni para adelante. Sí, vos también viviste esa época, Laura, todos recordarán, aunque sea vagamente, que en esa época el problema que teníamos los argentinos es que no había dinero. No había dinero, y uno de los grandes flagelos que tenía Argentina en ese momento era un índice de desocupación de 2 dígitos, lo cual era un verdadero problema para poder lograr una reactivación de la economía. Yo te diría que, de acuerdo a los manuales de economía, estábamos en una situación de depresión más que de recesión, debido a la onda prolongada de estancamiento que estaba sufriendo Argentina. Discúlpame, estábamos en el último tramo de la convertibilidad y antes de que lo llamaran a Domingo Felipe Cavallo como un posible salvador de, como bien decías, esa economía que estaba estancada después de ese 1-1 que teníamos. Sí, ¿no? el problema básicamente, Julio, es que estábamos encorsetados, estábamos en una caja cerrada de la que Argentina no podía escapar, porque por ley se había anclado la cotización del dólar con relación al peso. El 1-1 estaba fijado por ley. No había manera de producir un shock económico por la vía de la devaluación, que es la herramienta que hoy tiene Argentina, que tienen los economistas en Argentina desde que se salió de la convertibilidad, para poder reacomodar de alguna manera las cargas dentro de la economía. Esa herramienta no estaba disponible en ese momento, no se podía utilizar, porque la ley
de convertibilidad no te lo permitía. Veces, En ese marco, el proyecto de la Alianza contemplaba justamente un proyecto de reforma laboral para intentar por esa vía resolver el problema de la desocupación. Un proyecto de reforma laboral que siempre es muy discutido, porque cuando se habla de reforma laboral se tocan determinados intereses, intereses de los propios trabajadores, pero también intereses de los propios gremios. Entonces siempre es una cuestión polémica. Cuando vos, o sea, somos periodistas y sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de reforma laboral, inmediatamente... Cruje todo, absolutamente. Todo. Y una de las cosas que crujió fue la Central Obrera. En ese entonces crujía precisamente la unión dentro de la CGT entre Moyano, fíjense los nombres, y Daer. Porque Daer apoyaba. Daer tenía una cara para respaldar esta reforma laboral que Hugo Moyano, por aquel entonces, muy jovencito, ya lo voy a ver en algún tape, por supuesto rechazaba. Pero en ese entonces se hablaba de que en el Congreso de la Nación, para modificar esta ley, había mayoría en diputados y no se tenía la mayoría en el Senado. Esto es, dominada por senadores justicialistas, o necesitaban algunos votos de senadores justicialistas, necesitaban, por supuesto, esos votos. ¿Cómo lo iban a conseguir? Bueno, Alberto Flammarique, recuérdame, Laura, era radical, experonista. Sí, creo que era radical, pero integraba el FREPASO. Integraba el FREPASO. Integraba el FREPASO. Alberto Flammarique, cuando le preguntaron, según... Era ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Cuando le preguntaron cómo pretendía resolver esa inconveniente en el Senado, dijo, tengo la Banelco. ¿Recordamos el episodio? Dale. La trama de la Banelco. Y el origen de esto es el proyecto de ley de reforma laboral que el gobierno de la Rúa envió al Congreso y que tenía una traba fuerte, que era la del justicialismo en la Cámara de Senadores. Hay dos hechos o dos casos puntuales que quedan marcados en toda esta historia. Uno es el de Hugo Moyano, que cuenta que hubo una cena con sindicalistas y el ministro de Trabajo, y que los sindicalistas le dijeron al ministro, ministro, los números, la alianza los tiene como para que el proyecto avance en la Cámara de Diputados y sea aprobado. Pero ¿qué va a pasar en el Senado, donde hay una mayoría del justicialismo? El proyecto así como está no sale. Claro. Y la respuesta de Flammarique habría sido, yo para los senadores tengo la Banelco. ¿Se pudo probar eso? No, no se pudo probar. No bueno, se pudo según probar. Lo que dice la justicia o los fundamentos del fallo que absolvió a Ponta Cuarto, que era el que hizo el principal secretario parlamentario, a los senadores que supuestamente estaban implicados de esta figura que se llama cohecho activo, que es el pago de coima activo, porque es el que paga la coima. Bueno, el fundamento es que no se pudo probar ninguno de esos hechos. Pero, Julio, te quería decir, hablando de la reforma en sí, que vos preguntabas, en realidad esos puntos que se pretendían reformar hoy también están en debate, y Juntos por el Cambio, justamente hoy que estuvimos con Patricia Bullrich, una de sus propuestas es reformar la ley de asociaciones profesionales, que es la que rige todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos, y la ley de contrato de trabajo. Tenía 3 puntos esa reforma, o de los más importantes. Uno, el periodo de prueba pasaba de 3 meses a 6, para, como decía bien Gustavo, favorecer más la contratación de personal, o que las empresas, digamos, se jugaran más en emplear gente. Y a nivel de los convenios, una reforma que tenía que ver, eliminar la ultraactividad de los convenios, que quiere decir que cuando un convenio colectivo, que es el que regula a la empresa con un determinado gremio, venciera, el convenio sigue vigente, si no se firma un nuevo convenio. Bien. O sea, vence y sigue. Esto es lo que se quería reformar. Y las negociaciones por empresa y no por rama de actividad. Claro, o sea, descentralizar, eso también es importante. Que modificaba y le quitaba el poder a determinados gremios. Exactamente, claro, que es por eso que no estaba de acuerdo Hugo Moyano. A ver, quiero decir una cosa sobre eso. Beneficiaba, creo, a los trabajadores y perjudicaba a dirigentes gremiales que se enriquecen a veces con los gremios. Bueno, la verdad. Ahí estamos, porque aquí porque no perjudica solamente a los trabajadores. No solamente vamos a hablar de algunos políticos que estuvieron inmiscuidos en el tema o en la trama de la corrupción, sino también
el rol de los gremios, o mejor dicho, el de algunos sindicatos, Claro. el de algunos sindicalistas, como en el caso de Moyano. Vamos a ver qué decía Alberto Flammarique sobre la denuncia inicial de aquellos que citaban, el propio Moyano, que citaban que él había hecho mención a la famosa Banelco. Mire. La oficina ha empezado una investigación y he venido a ponerme a disposición del fiscal Mazzoni para todo lo que solicite o crea conveniente. ¿Dijo o no dijo lo de la Banelco? Lo he repetido. No, yo lo ratifico, no he dicho lo de la Banelco. Allí estaba Alberto Flammarique, el ministro de Trabajo por aquel entonces, que ya empezaba a negar el haberse referido a una Banelco para pagar el voto positivo de los senadores justicialistas, fundamentalmente, que se negaban a una reforma laboral. Pero, de todas maneras, en esta situación ya se empezaba a hablar insistentemente. Ya vamos a ver en el próximo bloque la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, pero evidentemente algo había. Sí, yo creo que me parece que Flammarique cometió un error si realmente se produjo ese diálogo con Moyano. Yo no sé si considerarlo como una actitud ingenua por parte de Flammarique, una tontería que se escapa en medio de una conversación informal. O una actitud soberbia. También como para puede ser decir, una actitud soberbia. yo en el poder como ministro de Trabajo puedo conseguirlo Claro, todo. pero se lo estás diciendo A semejante personaje que en ese momento ya empezaba a tener, a concentrar gran poder dentro del movimiento obrero. Era el surgimiento de Moyano como uno de los dirigentes claves de la historia contemporánea del movimiento obrero argentino. Y me parece que si fue una actitud soberbia, en definitiva también fue una absoluta tontería por parte de Flammarique. Un nivel de estupidez porque total. Exactamente, un nivel de estupidez total, porque le dio la herramienta a Moyano para empezar con eso a dar una batalla y pegarle en el espinazo a la alianza que venía, Julio, justamente a poner ética y a terminar con las acciones de corrupción que habían sido tan pródigas en la época del menemismo. Bueno, esto fue un golpe de espinazo terrible para la alianza. Esto es 40 de Argentina en Democracia y estamos reviviendo las coimas en el Senado del año 2000.